y es jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátrica de Genoma K, director general de Pediatría Mexicana. Estar con ustedes aquí en Puebla. Y neonatal ampliada ha pasado a ser no solamente un estudio de elecciones a realizar en los recién nacidos. Estos son hermanitos. El que está en la silla de ruedas es el más grande de los tres, parece el más pequeño, con un desarrollo psicomotor muy retrasado por una enfermedad metabólica. La diferencia es que él no fue tamizado y los hermanitos fueron tamizados. Se encontró una alteración en el metabolismo de las acilcarnitinas. Se les dio tratamiento temprano, se hizo el diagnóstico, se dio el tratamiento y tienen un desarrollo completamente normal. Es así de dramática la diferencia del diagnóstico temprano entre algunas enfermedades que se presentan en el recién nacido y que pasan desapercibidas. Los requisitos para la función de las células vivientes, para la reproducción de las células vivientes, es que haya nutrientes y que tengan una fuente, además de los nutrientes, una fuente de oxígeno y una serie de procesos enzimáticos que van a llevar a dar energía para la actividad diaria. Todo lo que estamos haciendo ahorita, el movimiento que estoy teniendo, el pensamiento de ustedes hacia esta plática requiere energía y esa energía es dado por estos factores. Y además para el crecimiento y reproducción celular. Si hay una alteración en cualquiera de estos campos, no se lleva a cabo ni la reproducción ni la energía adecuada. Sin embargo, las vías metabólicas para aprovechar esos nutrientes son muy complejas. Yo cuando estudié medicina jamás pensé que me iba a enfrentar a estas cosas, sino probablemente me hubiera salido después del primer semestre, pero ahora he tenido que ponerme a estudiar para que se lleve a cabo el metabolismo de todos los nutrientes. Hay una serie de pasos enzimáticos tanto en la vía del metabolismo de los carbohidratos como en el metabolismo de ácidos grasos. Cada uno de los pasos que lleva requiere de un proceso metabólico y de la acción de algunas enzimas que van llevando a diferentes sustancias y cuya vía final es la producción de energía o la producción de proteínas para la síntesis de tejidos. Esto es en el caso de triglicéridos y carbohidratos. Miren en la célula, qué complejo es desde la entrada de glucosa a la célula hasta la formación de energía y la formación de otras sustancias diferentes a la glucosa. Todos esos pasos enzimáticos requieren de diferentes enzimas y cualquiera de esas enzimas puede estar ausente al nacimiento. Cualquiera de ellas, una sola de ellas va a manifestar una enfermedad diferente. Sería muy complejo hablar de todas las enfermedades, pero son un gran número de ellas que ahorita voy a ver cómo las abordamos en la tamización. Por ejemplo, también en los ácidos grasos. En los ácidos grasos, la formación de otras sustancias y la utilización de energía también lleva una serie de pasos, el ciclo de la urea, de las cadenas, la oxidación de cadenas largas, de cadenas medias, de cadena corta, etcétera. Y cada una de estas lleva diferentes enzimas. Por ejemplo, si vemos algún nombre de alguna enzima, la enfermedad que se presenta por la ausencia de esa enzima tiene el nombre deficiencia
por ejemplo, de transcarboxilasa, por ejemplo, una de ellas, son muchísimas. Son tantas las enfermedades que se pueden presentar en el recién nacido y que pasan desapercibidas, que el American College of Medical Genetics hizo un consenso de cuáles son las enfermedades que se deben de tamizar en el recién nacido. Hizo un consenso de expertos poniendo diferentes parámetros para saber cuántas enfermedades debemos de tamizar. Por ejemplo, ¿debemos tamizar síndrome de Down? No, porque síndrome de Down es aparente al nacer y porque el detectarlo al nacer no va a cambiar el pronóstico de ese niño. Pero si buscamos hipotiroidismo congénito, esa enfermedad no es aparente al nacer y si no se da un tratamiento va a tener un gran impacto en su desarrollo psicomotor. Poniendo dos ejemplos extremos. Entonces, la American College of Medical Genetics hace un consenso de cuáles son las enfermedades y lo publica en el 2006. Y basado en ese consenso, es lo que estamos buscando en la tamización para los recién nacidos. Entonces, que haya impacto del diagnóstico en el pronóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que una enfermedad que se diagnostica tempranamente, la encontremos y que impacte el darle tratamiento, como es el hipotiroidismo, como es la fenilcetonuria, como es la enfermedad de jarabe de Maple, etcétera, etcétera. Muchas de ellas que si no se trata va a generar daño neurológico que no va a ser recuperable. Que si se trata va a ser un niño completamente normal, pero que requiere un tratamiento especial y una dieta especial. Entonces, ese es el primer punto. El segundo es qué tan aparente es la enfermedad al nacer. Les ponía el ejemplo del Down. El hipotiroidismo no es aparente, ni la fenilcetonuria, ni la galactosemia, ni la enfermedad de jarabe de Maple, ni muchas de las enfermedades metabólicas son aparentes. Parece que el niño es completamente normal. Es más, sale del hospital, sale de la maternidad, la mamá con el bebé en el brazo izquierdo y con un ramo de flores en la mano, ¿verdad? En el otro brazo, que aparentemente todo es normal. Entonces, si la enfermedad no es aparente, hay que tamizarla. ¿Qué tan frecuente es? A mayor incidencia, mayor la necesidad de tamizarlo. O sea, si es una incidencia de 1 en 3 millones de casos, pues a lo mejor no tiene el mismo impacto que el hipotiroidismo congénito, por ejemplo, que es 1 en 1900 recién nacidos. O la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿verdad? Que es 1 de cada 250 recién nacidos. ¿Qué tan sensible y específica es la prueba de tamización, la prueba de laboratorio? O sea, ¿qué tan sensible es como para que no nos dé falsos positivos o falsos negativos? Entre más sensible y específica sea, mayor es debe de ser incluida en la tamización. ¿Cuál es el costo-beneficio de los parámetros de tamización? O sea, ¿qué tan caro es ir agregando parámetros a un tamiz y realmente va a ser menos costoso que encontrar un niño enfermo y darle tratamiento? Y el costo de la prueba en el panel de tamización. O sea, cada vez agregamos una pruebita más y eso va impactando mucho en el costo total de la tamización, pues no va a ser accesible a mucha gente. O sea, si un tamiz vale 10,000 pesos, obviamente, poner más claro en otras transparencias, todas estas enfermedades deben de tamizarse. Estas, si pueden ser incluidas en este mismo panel de tamización, también sería importante tenerlas. Pero estas no es necesario, no es conveniente incluirlas en un panel de tamización. Entonces, en base a eso, han venido agregándose cada vez más problemas. Enfermedades enzimáticas, hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal congénita, algunas metabólicas, defectos en el metabolismo de carbohidratos, de grasas, proteínas, metabolismo intermedio, el ciclo de la urea,
Algunas hemoglobinopatías, talasemias, células falciformes, portadores de alguna hemoglobinopatía, deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa y fibrosis quística. Inmunodeficiencias, actualmente se incluyen algunas inmunodeficiencias como la inmunodeficiencia mixta combinada severa, el DiGeorge y algunas otras enfermedades. Y últimamente las enfermedades lisosomales, ¿verdad? El Fabry, el Grave, el Gaucher, el Pompe, el Horler, el Niemann-Pick. La enfermedad, nosotros estamos haciendo un panel de tamización muy amplio y estamos encontrando una gran variedad de pacientes que anteriormente se pensaba que no existían en México. En México no teníamos ciertas enfermedades, porque no las estábamos buscando y porque muchos de esos bebés morían en edades tempranas de la vida, llegaban a los servicios de emergencias infectados o con una sepsis y se morían con el diagnóstico de septicemia. Y me refiero al caso, por ejemplo, de la inmunodeficiencia combinada severa. Esos bebés nacen, por mencionar este caso que es bastante dramático, estos bebés nacen con un problema de inmunidad celular y humoral, que tienen cierta protección que les pasa a la madre a través de la placenta, pero su inmunidad está totalmente abatida. Entonces empiezan a infectar en edades tempranas de la vida y se mueren infectados. Algunos de ustedes habrán visto la película de John Travolta del niño de la burbuja. Algunos la han visto, ¿la vieron? Era un niño que tenía una inmunodeficiencia combinada severa y que tenía que vivir en una burbuja y que sus padres estaba todo estéril ahí y que vivió por muchos años. Fue un caso real. Bueno, ahora esos niños cuando son diagnosticados en el periodo neonatal, se hace un trasplante de médula ósea para el tercer mes de vida y se acabó la enfermedad. O sea, hay células nuevas que empiezan a generar una inmunidad natural en ese niño. Les decía, ahora ya la norma oficial, primero en el 2010, incluye estas enfermedades, que son algunas de ellas, no sé si se vea bien, pero para septiembre del 2014 ya incluye muchas otras, entre ellas la inmunodeficiencia combinada severa. Y también, obviamente, la tamización auditiva, que es otro tema que aquí no vamos a revisar, ¿no? Muy bien, ¿cómo se tamiza un bebé? Yo soy experto en recién nacidos, pero no tengo absolutamente nada de expertise en lo que ustedes sí lo tienen, en el laboratorio. Pero ¿cómo se tamiza un bebé? Si sabemos que una enzima A se convierte en una sustancia A, se convierte en una sustancia B, y luego en C, y luego en D, y así va cambiando para generar un metabolismo energético, para generar síntesis celular, debe estar de la sustancia A a la B una enzima que lo va a permitir que se desdoble y luego otra enzima. Cuando falta la enzima C, entonces el metabolito C se empieza a elevar en sangre. Lo mismo sucede con algunos problemas endocrinológicos. Por ejemplo, si no hay glándula suprarrenal en forma congénita, entonces la hormona estimulante de la suprarrenal, la ACTH, no produce cortisol, por lo tanto el ACTH se eleva. Lo mismo sucede con la TSH, ¿verdad? Cuando no hay el tiroides, no está funcionando, pues se eleva TSH y no hay T4. Entonces, ¿cómo tamizamos? Midiendo, uno, el metabolito que esté elevado, el C, o midiendo, y si medimos este metabolito, ¿cómo lo medimos? Bueno, por análisis bioquímico o por espectrometría de masa, el tándem más, ¿verdad? Si medimos la actividad de la enzima, que es esta, la medimos por métodos cualitativos o semi-cuantitativos. La verdad es que la medición enzimática para tamización es muy compleja, porque tendría que ser sangre en tubo, bajo ciertas preservaciones, etcétera, y como lo medimos es en sangre desecada. Y si la sangre se expone al calor o a la humedad, la actividad enzimática puede cambiar, de tal forma que los métodos no son muy fieles.
Y la otra forma de tamizar es a través de pruebas moleculares en el DNA, midiendo las mutaciones específicas que regulan los procesos enzimáticos. O sea, hay genes que regulan cada uno de nuestros procesos enzimáticos y esos vienen codificados en nuestro genoma, en el genoma humano. Entonces, en el método tradicional es medir una enfermedad, buscar una enfermedad, por ejemplo, la fenilcetonuria, con una prueba en sangre desecada, con un marcador, la fenilalanina, y con una línea de corte. Esa es la tamización tradicional, como se hace en el hipotiroidismo congénito, también con TSH. Se pone una línea de corte, por ejemplo aquí, de 4 miligramos por decilitro, y los bebés que estén por arriba de esa línea de corte son sospechosos de tener la enfermedad. Posteriormente tiene que hacerse pruebas confirmatorias. Ese es el método tradicional. El siguiente método es la espectrometría tándem, ¿verdad? Por masas tándem, que es muchas condiciones, muchos metabolitos en una sola prueba, con muchos marcadores que son los aminoácidos o acilcarnitinas, y muchas líneas de corte. O sea, líneas de corte que pueden variar desde 0.1 hasta 1, hasta 1000. Entonces, muchas líneas de corte. Para eso, obviamente, se requiere una expertise, se requiere una experiencia y se requiere establecer con poblaciones muy grandes esas líneas de corte. Entonces, si vemos, por ejemplo, en un tándem más, para una serie de aminoácidos hay que medir cada uno de ellos y saber cuál es la línea de corte de cada uno de esos metabolitos. Pero esto a veces se vuelve más complejo. Las variaciones de las líneas de corte pueden cambiar por la edad postnatal. O sea, se ha visto que es diferente el valor normal de un metabolito, por ejemplo, de la arginina, para un bebé de 1 día, o para un bebé de 7 días, o para un bebé de 15 días. Varían también con la edad gestacional y varían también con el peso. Y no están influenciadas por la raza ni por las áreas geográficas, las líneas de corte. Es como los valores de una biometría hemática o de una creatinina o de una urea, no se varían con la raza ni con las áreas geográficas, pero sí varían con algunos otros parámetros. Entonces, eso hace que a veces, cuando se tienen líneas de corte no bien establecidas, los falsos positivos o los falsos negativos sucedan. Entonces puede variar de 0.4%, o sea, 4 de cada 1000 o 0.4 de cada 100, hasta 30%. Y las causas es en falsos positivos, y las causas depende de la sustancia en cuestión, depende si se baja el nivel, aumenta la línea de corte, aumenta la sensibilidad pero baja la especificidad. Y lo mismo con los falsos negativos, ¿verdad? Las causas que pueden ser es el nivel de la sustancia al momento en que se toma la muestra y el nivel de corte de la sustancia en cuestión. Y aquí les voy a poner algunos ejemplos. Miren, este es un artículo publicado en el Genetics in Medicine que se hizo en un programa de tamización en Minnesota, donde se hacen entre 68,000 y 74,000 bebés en ese laboratorio con las líneas de corte establecidas cada año, entre 68 y 74,000. Y si ven al paso de los años, cada vez la incidencia de falsos positivos es menor. Lo mismo que el valor positivo predictivo cada vez es mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que ese laboratorio tuvo que pasar 4 o 5 años haciendo 70,000 muestras al año para poder establecer una línea de corte poniendo a los bebés en diferentes pesos y edades gestacionales.
Entonces, la tamización con el TAN-DMA se vuelve compleja, se requiere experiencia, se requiere que se tenga una experiencia para ir estableciendo esas líneas de corte, ¿no? Y este es otro estudio en el que se publica en el Pediatrics, en el que en bebés de bajo peso y de diferentes pesos y edades gestacionales, a menor peso, la incidencia de falsos positivos es mayor. Por ejemplo, menores de 1 kilo o mayores de 3 kilos. La incidencia, conforme aumenta el peso, la incidencia de falsos positivos es menor. Lo mismo en la edad gestacional. A menor edad gestacional, mayores falsos positivos. ¿Y cuál es lo dramático de los falsos positivos? Lo dramático es que uno le diga a una mamá que su bebé parece tener un problema y que hay que hacerle pruebas especiales. Mientras se hacen las pruebas especiales, se le pone una dieta especial porque seguramente no debe ingerir la sustancia a la que no puede metabolizar. Ponerle una dieta especial, mandarla a un centro de referencia, hacer pruebas especiales para llegar al diagnóstico de cada una de todas esas enfermedades que les mostré. Y finalmente, después de varias pruebas, se le dice a la familia, y después de haber gastado 10 o 15 mil pesos, se le dice a la familia, pues fíjese que siempre no tiene nada y no se preocupe. Dele pecho, quítele la leche esa y dele cualquier producto comercial, NAN, SMA o no lo sé, alguna para recién nacido. Pero lo más trágico es un falso negativo. El que digamos que el bebé está normal, que no tiene enfermedad y que empieza a convulsionar a los 3 semanas o 4 semanas de vida. Eso sí es trágico. Bueno, y aquí está muy complejo, pero lo único que les quiero mencionar es también diferentes sustancias tamizadas a diferentes edades gestacionales, como la incidencia de falsos positivos es mayor conforme baja la edad gestacional. Y aquí también es otro estudio de Rees-Clark que publica en el Pediatrics para diferentes aminoácidos, cómo las líneas de corte cambian mucho dependiendo de la edad gestacional y del peso. Entonces ellos ponen como conclusión, después de ver Donald Chase y Rees-Clark, que 21% de los niños tuvieron valores arriba de las líneas de corte identificadas para niños con errores innatos del metabolismo, que se identificaban para errores innatos de metabolismo en niños sanos. O sea, que en los prematuros y en los niños de bajo peso deben de ser diferentes líneas de corte. Por eso es muy importante en el papel de tamización. Ustedes seguramente todos han visto el papelito de tamización. Viene la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento y la fecha y la hora en la que se tomó la muestra, porque eso nos permite ver cuántas horas de vida tiene para establecer sus líneas de corte, por un lado. Por otro lado, también el peso del bebé. Y el laboratorio con el que trabajamos, que trabaja con los laboratorios Ruiz, tiene unas patentes, precisamente patentando las líneas de corte a diferentes pesos, edades gestacionales para llegar al diagnóstico de estas enfermedades. Muy bien, y las otras, que son las tecnologías moleculares o por DNA, mide condiciones o enfermedades específicas. No hacemos todo el genoma humano, sino qué enfermedades estamos estudiando, específicas. Y buscamos mutaciones por PCR, mutaciones específicas, que son las que causan la mayoría de las enfermedades que estamos buscando. Podemos estudiar muchas condiciones. Hay muchas mutaciones para una sola enfermedad, entonces aquí sí hay que ver cuáles son las mutaciones que prevalecen en cada área geográfica. Por ejemplo, para los japoneses es mayor cierto tipo de mutaciones en ciertas enfermedades que para la población sajona o para la población hispana, inclusive para la población mexicana, y aún así diferente en diferentes áreas geográficas de nuestro país. Ahorita voy a hablar de algunas de ellas. Y esas mutaciones las buscamos de primera intención en el primer panel de tamización o de segunda intención.
o para hacer una confirmación genética, ¿no? Miren, la salud y la vida están dadas por dos cosas: por el código genético que traemos, ¿verdad?, y por el medio ambiente. Entonces, en el futuro, cada vez se incluyen más enfermedades basadas en el código genético en el panel de tamización. Pero en el futuro, y no tarda mucho esto, en los siguientes 5 a 10 años, vamos a tener un panel de tamización en el que va a incluir el cáncer de mama para las mujeres, va a incluir el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, buscando las mutaciones específicas y que las podemos buscar desde el periodo del recién nacido. Ahora hay algunas que ya se están incluyendo, ¿no? Entonces, la mutación es alguna alteración en la secuencia de los aminoácidos que forman la cadena del DNA. En nuestro protocolo de tamización, nosotros lo que hacemos, en algunas buscamos primero algunos parámetros por métodos bioquímicos o por espectrometría de masa, y luego los confirmamos por pruebas moleculares dentro del mismo panel de tamización, con la misma muestra. Y algunas lo hacemos de primera intención, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la inmunodeficiencia combinada severa. Y algunos casos como estos los buscamos por exámenes bioquímicos o tándem más, y luego confirmamos por las mutaciones específicas. Por ejemplo, la fibrosis quística del páncreas, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Hacemos el tripsinógeno inmunoreactivo, y si está alterado, hacemos el estudio de más de 39 mutaciones y 4 polimorfismos, y encontramos, entre ellos buscamos las que son más frecuentes, ¿no? Pues este es el panel que hacemos, ¿verdad?, buscando algunos de los desórdenes. Algunos hacemos por espectrometría de masa y otros, por ejemplo directamente buscando las mutaciones específicas. O para confirmaciones en las que buscamos mutaciones específicas definidas, ¿no? Aquí algunos de los parámetros, algunos los hacemos por espectrometría de masa por tándem y después lo confirmamos por mutaciones específicas. Muy bien, la experiencia que tenemos entonces es que con las tecnologías mixtas, analizando más de 120,000 recién nacidos en nuestro medio, tanto en el sector privado como en el sector público, encontramos 7 de cada 1,000 recién nacidos afectados confirmados. 7 de cada 1,000. Es 0.7%, casi 1%. O sea, de 1,000 recién nacidos encontramos 7 afectados con estas tecnologías mixtas. Y encontramos 11 de cada 1,000 portadores detectados. También las tecnologías moleculares nos permiten detectar portadores de algunas enfermedades, por ejemplo, de algunas hemoglobinopatías o portadores de fibrosis quística. Y eso no solo nos da un valor de prevención en los niños, sino también predictivo, ¿verdad? Para que, bueno, es un tema un poco difícil, ¿verdad? Pero cuando se identifica un portador, por ejemplo, de una hemoglobinopatía o de una fibrosis quística, pues que no se case con una niña que sea portador de lo mismo, porque van a tener un niño enfermo. Yo no sé si en el futuro al baile van a tener que ir con un letrerito aquí, ¿verdad? Soy portador de fibrosis quística, para que no lo saque a bailar el otro portador, ¿no? Bien, la glucosa 6-fosfato es la más frecuente que encontramos en nuestro medio, ¿verdad? Y bueno, con las tecnologías moleculares tenemos 1 de cada 250 recién nacidos. Anteriormente a lo que antes de que nosotros hiciéramos pruebas moleculares, se reportaban aquí en México 1 de 20,000, 1 de 18,000 por tamización. Pero a los hospitales frecuentemente los hematólogos hacen el diagnóstico, y aquí en Puebla hay un excelente grupo de hematólogos, ¿verdad?, que han estudiado algunas mutaciones en nuestra población mexicana. Y bueno, ahí vemos cuál es la incidencia que hemos sacado en esta población, y
aquí los saqué de nuestro sistema, pero para que se vea más claro, aquí está. Glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, 1 por cada 249 recién nacidos. Tirosinemia transitoria, 1 por cada 434. Hipotiroidismo congénito, 1 en 1900. Este se ha hecho por ley desde hace muchos años, pero ninguno de estos se ha estudiado por ley. Fibrosis quística, 1 de cada 9,000. Hiperplasia suprarrenal, 1 de cada 10,000. Alteraciones en el perfil de aminoácidos, fenilcetonuria y otras, 1 por cada 11,000. Acilcarnitinas, 1 por cada 12,500. Células falciformes, 1 por cada 12,500. Deficiencia de biotinidasa, 1 por cada 25,000. Galactosemia, 1 por cada 50,000. Y algunos portadores, ¿verdad? Y miren, les voy a decir lo importante que es. Antes decían la deficiencia de glucosa 6-fosfato, pues no es una enfermedad con tanto impacto, ahí andan los niños pasándola, ¿verdad? Sin embargo, son niños. El problema de la deficiencia de glucosa 6-fosfato es que hace que el eritrocito sea más frágil a la oxidación y se lise más fácilmente. Entonces son nenes que hacen anemias hemolíticas cuando se exponen a sustancias que aumentan la oxidación, algunos alimentos, algunos medicamentos. Entonces típicamente esos niños que están teniendo crisis hemolíticas van a la consulta, a una consulta general, se les ve paliditos, la mamá está preocupada porque está pálido, porque juega poco, porque es apático, indiferente, le zumban medicamentos para parásitos, hemoliza más y ahí se la lleva, ¿verdad? Visitando consultorios hasta que llega a un servicio de urgencias y se encuentra una anemia hemolítica severa, se estudia y resulta ser una deficiencia de glucosa 6-fosfato, ¿no? El tratamiento no cuesta nada. Lo interesante de esto es que cuando uno diagnostica a un niño con deficiencia de glucosa 6-fosfato, es decirle a la familia que no ingiera algunos alimentos, entre ellos las habas, es la enfermedad del favismo, que no se exponga a algunas sustancias, algunos medicamentos que aumentan la oxidación, y con eso se mantiene libre de hemólisis importante. El otro es la tirosinemia transitoria del recién nacido. Nosotros hemos detectado 1 por cada 330 bebés tamizados. Bueno, antes de esto quisiera decirles de la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa que hay áreas del país que tienen una incidencia mucho más alta. Por ejemplo, en el sur de Veracruz y de Tabasco hemos encontrado una incidencia hasta de 1 en 88. O sea, 1 en cada 88 niños tienen la enfermedad. La tirosinemia transitoria del recién nacido, 1 de cada 330, y la incidencia es igual a la reportada en países desarrollados. Aquí se decía que no existía, que los mexicanos, a lo mejor por los taquitos de suadero y de todo eso, estábamos inmunes a las tirosinemias transitorias de nuestros hijos, pero no, las hemos estado encontrando. ¿Y cuál es el problema con esos niños? Que tienen elevaciones transitorias de la tirosina, no muy altas, pero sí que están por arriba de la línea de corte para su edad y su peso y su edad gestacional. Esos están un 30 o 40% arriba, se mantienen en ese nivel y luego después de la 8ª o la 10ª semana bajan y ya la tirosina es normal. Se atribuye a que es una inmadurez hepática en el metabolismo de la tirosina. Pues bien, decíamos es transitoria y no pasa nada. Sin embargo, en estudios a largo plazo estadísticos se ha visto que algunos de estos niños que cursaban con tirosinemias transitorias tienen déficit en el desarrollo intelectual, no en el desarrollo psicomotor, o sea, pueden caminar y correr, ir a la escuela y todo eso, pero siempre van un poquito atrás, ¿verdad? Yo creo que en muchos lugares hemos visto muchos de esos y ni siquiera sospechamos que tuvieran una tirosinemia transitoria, ¿no? Pues el tratamiento es muy sencillo, es darles vitamina C cuando los encontramos, porque la vitamina C es un cofactor que ayuda al metabolismo de la tirosina. Entonces, con solo darle unas gotitas de vitamina C, se resuelve el problema durante 6 semanas. El tratamiento completo no cuesta más de 100 pesos y la capacidad intelectual de esos niños que están afectados puede ser grandemente mejorada, ¿no?
Entonces, nosotros con este producto Támica, que trabajamos con Laboratorio Ruiz, pues lo que hacemos es, no solo en la muestra, checar algunas sustancias, sino si encontramos alguna alterada, los estudiamos, hacemos el diagnóstico completo, confirmamos, les damos la orientación del tratamiento, para que no tengan que desplazarse a lugares especializados, ¿verdad? Entonces, la American College of Medical Genetics, con todo lo que acabo de decir, establece estas guías, que es exactamente lo que acabo de decirles, pero en forma resumida. Entonces, la detección y la intervención temprana tienen un gran impacto a través del tiempo en los recién nacidos, ¿verdad? Un tratamiento temprano específico y un seguimiento garantizan una calidad de vida de esos recién nacidos buena, y no solo de los recién nacidos, de su familia, porque una familia que tiene un hijo dañado neurológicamente o que es dependiente va a ser un niño siempre dependiente de esa familia, de la sociedad, de tal forma que el tratamiento temprano impactará sobre la vida. Y ya desde la antigua Grecia se decía que lo que es un alimento para algunos hombres, para otros puede ser veneno. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes, soy Sacheri de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Mi pregunta es, ¿hasta qué fecha se puede hacer el examen de tamiz? Antes, durante la gestación y posteriormente al parto. Gracias. Muy buena pregunta. El tamiz neonatal debe de hacerse entre las 24 y 48 horas de vida. Es el tiempo ideal, siempre y cuando se tengan metodologías que tengan alta sensibilidad, como establece ahora la norma oficial, alta sensibilidad y especificidad, debe de hacerse entre las 24 y 48 horas de vida. ¿Por qué? Porque algunos niños, por ejemplo, con hiperplasia suprarrenal congénita, o algunos casos de aminoacidurias, pueden presentar síntomas a los 7 o a los 15 o a los 20 días de vida. Y tristemente, por ejemplo, en los niños con hiperplasia suprarrenal congénita se pueden morir en la casa, muerte súbita, un estado de shock a los 10 o 15 días. Entonces, mientras más temprano se haga, más pronto se tiene el resultado y más pronto se le establece el tratamiento. Ahora, si no es esas enfermedades, puede haber otras que se van a manifestar, por ejemplo la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si le hacemos un tamiz a un niño de 3 meses de vida y se encuentran las mutaciones, pues el diagnóstico se hace, pero no es el tiempo ideal porque hay otras enfermedades que ya no fueron cubiertas. Entonces lo ideal es entre 24 y 48 horas de vida. Si el bebé no se lo ha hecho, hay que hacérselo a los 3 días, a los 5 días, a los 7 días, lo más pronto que sea posible, porque algunas enfermedades se presentan a las 2 o 3 semanas, algunas otras se presentan a los 2 meses, 3 meses, 6 meses, ¿verdad? Pero entre más pronto es mejor. Sí, doctor Sánchez. Un comentario. En su última tabla no vi las mucopolisacaridosis. Y en nuestro medio hemos encontrado con cierta frecuencia, no mucha, pero sí mucopolisacaridosis. Desgraciadamente no neonatales, sino ya de niños con retraso y la carita fea y eso. Tenemos una prueba con cloruro de acetilpiridio y pues sí los hemos encontrado. ¿Usted los ha encontrado? ¿Usted los ha encontrado? Los hemos encontrado, pero por la prueba de tamización. Lo que aquí se hace, bueno, si se hace... este tipo de prueba seguramente es en sangre total, en suero, ¿sí? Es un poco complicado para los recién nacidos tomar, entonces en el panel de tamización lo que se hace es mediciones específicas por espectrometría de masa para las enzimas específicas en cada una de esas 7 enfermedades lisosomales que estamos estudiando. Pero sí hemos encontrado, y eso es un excelente comentario que hace, doctor, gracias,
Porque efectivamente los niños hechos el diagnóstico, una vez que tienen retraso psicomotor o que tienen infiltración de órganos, pues se les puede ayudar, se les da tratamiento, pero lo que ya está dañado ya no se recupera. Diferente a encontrar en la prueba de tamización, en el recién nacido, desde ese momento se empieza el manejo. Nosotros tenemos un grupo con la doctora Navarrete en la Ciudad de México, un grupo de niños que le hemos referido. Nosotros hacemos la tamización de todos los bebés que nacen de petróleos mexicanos en toda la República. Entonces, los bebés que encontramos con enfermedades lisosomales se los enviamos a la doctora Navarrete y tiene un seguimiento de esos niños bastante bueno, ¿verdad? Excelente comentario, doctor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Buenas tardes. Acá de este lado. Sí. Soy Victoria Castellanos de Chiapas y la pregunta es, una vez que tomas la muestra de tamiz, ¿cuánto tiempo debe permanecer esa muestra máximo en el papel? Bien. Antes de su proceso. Sí, lo ideal es que sea enviada al laboratorio, primero que se tenga una técnica de secado y una vez que se seca, que se ponga en una bolsa sellada de zip y lo más pronto completamente sellada y guardarla en un ambiente no húmedo, ¿verdad? Y fresco y mandarla al laboratorio. Se puede procesar dependiendo de qué tanto esté expuesto al calor sobre todo, pero nuestro laboratorio, por ejemplo, no procesa muestras que han tenido más de 15 días, porque eso hace que pues algunas enzimas, sobre todo algunas enzimas son las que están más sujetas a variación por humedad y calor. En nuestro programa nosotros tenemos, las muestras se recogen todos los días en todos los lugares donde se toman. No es conveniente esperar a tener 10 muestras, dicen, bueno, voy a ir juntando y me voy a tardar 15 días y luego, entonces lo que nosotros hacemos en el sistema es una vez que se toma la muestra en los bebés y se pasa al sistema que está por vía web, en ese momento la mensajería recibe la información de que está la muestra en tal parte y pasa a ese mismo día o al día siguiente y llega al laboratorio al día siguiente. O sea, idealmente son 48 horas en lo que tiene el laboratorio y el resultado está 24 horas después. O sea, contando tiempos hábiles o días hábiles, serían 4 o 5 días se tiene el resultado. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues le vamos a hacer entrega de su reconocimiento y un obsequio típicamente poblano para usted, doctor. Pasamos al último tema de esta tarde.